En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a informar el día de hoy sobre la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. El día de hoy el presidente informa sobre la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución, que durante el periodo neoliberal trataron de que se olvidaran las fechas históricas, y el reconocimiento de nuestros héroes nacionales pretendiendo borrar nuestra historia. Es fundamental recordar nuestro pasado para saber de dónde venimos y saber a dónde vamos. Por este motivo se llevarán a cabo conmemoraciones en fechas históricas en las que se recuerdan los hechos referentes a las tres grandes transformaciones en nuestro país. Hablará también de los motivos de dar asilo al presidente Evo Morales y la postura ante los acontecimientos en Bolivia. El ofrecer asilo al presidente Evo Morales fue una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay una relación del asilo de Evo Morales con el TEMEC, a pesar de la diferencia de opinión con Trump, que no califica los hechos en Bolivia como un golpe de Estado. En todos los casos en los que esté en riesgo la vida por persecución política, México hará todo lo que esté a su alcance para protegerlos. Esto referente a los grupos que también está protegiendo México en su embajada en Bolivia. 20 de noviembre. Se llevarán a cabo acciones conmemorativas del 109 aniversario de nuestra Revolución Mexicana este miércoles 20 de noviembre, que fue elegido por Francisco I. Madero para levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Se retomará el desfile histórico conmemorando esta fecha, en donde hombres y mujeres dieron su vida para conformar un Estado social, democrático y de derecho, que conformó la tercera transformación de la vida pública de México. Asilo a Evo Morales. El canciller Marcelo Ebrard informa que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se envió un avión del ejército para ir por el presidente Evo Morales. La trayectoria del avión fue aterrizar en Perú para esperar los permisos de Bolivia. Posterior a esto y con un permiso en pleno vuelo, se negó el acceso a la aeronave, de modo que se regresó a Lima y esperó el nuevo permiso. Fue el comando de la Fuerza Aérea quien otorgó el nuevo permiso, situación que define quién tiene el control del poder en Bolivia en este momento. Al recoger a Evo Morales en Bolivia se tenía planeado regresar por la misma vía. Sin embargo, momentos antes del despegue, Perú suspendió el permiso para recargar combustible y continuar a México. La situación en el aeropuerto se tornó difícil, porque alrededor se encontraban seguidores de Evo Morales y elementos del ejército golpista de Bolivia. El plan B fue regresar por Paraguay y el gobierno de este país otorgó el permiso para cargar combustible. En vuelo, Ecuador no permitió sobrevolar el espacio aéreo e ingresar a aguas internacionales. México es un país libre y soberano, por lo que las decisiones no están sujetas a gobiernos extranjeros, y México tenía el deber de ofrecer asilo a Evo Morales para proteger su vida. Estos hechos la historia lo reconocerá. Tensiones políticas. Los posicionamientos políticos, las decisiones de política exterior se dan sobre hechos, no sobre especulaciones. En el momento en que se vio un agravamiento de las circunstancias, el presidente de la República ofreció el asilo de México. El canciller Marcelo Ebrard narra las tensiones que acontecieron durante el traslado de Evo Morales desde Bolivia a México, que sin duda fue una problemática por pasar por distintos espacios, y decisiones políticas en donde se pidió a Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia distintas autorizaciones. A pesar de ello, no se tuvo una situación de emergencia o riesgo, y las relaciones con Bolivia dependerán de lo que ocurra en las próximas horas, pero la postura es no aceptar un gobierno militar golpista. Organización de los Estados Americanos. Nosotros decíamos desde ayer que se convocó a reunión urgente, ha habido diversas consultas en la Organización de Estados Americanos. La postura de México es que las organizaciones se pronuncien ante los hechos ocurridos, que horas después de haber concluido el proceso electoral y en la que la OEA y el presidente Evo aceptaran repetir el proceso electoral, el ejército en ese país pidió la renuncia del presidente, y a partir de ese momento la OEA guardó silencio. La Organización de Estados Americanos tiene como elemento central cuidar la democracia en América. El gobierno de México exige que cumpla su función para la cual fue creada. Se planteará que se respete el orden constitucional y pacífico en Bolivia. Hasta el momento no hay evidencias de que alguna potencia haya hecho tan difícil el traslado de Evo Morales a México. Conclusión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se garantiza el derecho a la información como pocas veces.
Reafirma el presidente que se garantiza el derecho a la información como pocas veces en la historia del país se ha realizado. Se continuará informando al pueblo de México en medios convencionales y redes sociales. En México han habido 3 grandes transformaciones y con su gobierno ha llegado a la 4ª transformación. Es muy importante reconocer la importancia del derecho de asilo en la historia de México y entiende a la oposición de los conservadores que demuestra que esa ideología no ha sido desterrada del país, a pesar de haberle causado tanto daño en épocas pasadas y en el pasado inmediato en el país. Esta ideología tiene posturas contrarias al actual gobierno. La democracia es pluralidad, es diversidad y no existe el pensamiento único que tiene que ver con las dictaduras. Reconoce a los funcionarios que lograron este rescate, ya que fue un proceso entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional. Somos un país libre, un país soberano y nos respetan porque nosotros sabemos respetar. Hay respeto mutuo. Esa es la política exterior que estamos llevando a la práctica. Y vamos muy bien, va avanzando. Ahora sí que la 4ª transformación va, de todas maneras va. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.